el permiso de ustedes, voy a empezar a grabar. Sígueme. Mary, puedes continuar. No, pues empezar este debate del curso de Pedagogía y Desarrollo Humano para diseñar nuestra parte colaborativa del paso 4. Pues ustedes estaban preguntando que si no había otra compañera, pues sé que ella se retiró porque tuvo inconvenientes de salud y decidió abandonar. Me hizo un comentario algún día. Entonces, para iniciar este debate, nos correspondía analizar dos documentos que nos presentaban ahí en la guía de trabajo. Uno que tiene mucho que ver con lo que tenemos, se me fue, con el aprendizaje a lo largo de toda la vida, ¿sí, Mary? Sí, con el aprendizaje a lo largo de toda la vida. ¿Qué significado tiene ese aprendizaje? Gracias, compañera, por ayudarme a recordar. Y el segundo, con las comunidades de acción. ¿Cómo influyen esas comunidades de acción en el desarrollo sostenible educativo? Entonces, después de analizar estos dos documentos, debíamos crear unas fichas individuales de trabajo, las cuales debemos publicar en el foro y en base a esos dos documentos crear una problemática con el propósito de darle solución mediante la educación. Esa estructura de ese trabajo dice que debe llevar una portada, una introducción donde uno va a ubicar el propósito de la estrategia y el alcance esperado, los objetivos que queremos alcanzar, y hacer una descripción general de la problemática. Entonces, pues ese es como el objetivo base de este debate. ¿En qué puntos estamos? Identificar 10 puntos en los que estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en cuanto a lo que nos proponen estos dos documentos y cómo podemos aportar a esa problemática que escojamos de manera grupal. Ese es mi aporte. Sí, señora, muchas gracias. No sé si les parece si empezamos a comentar como algunos de esos 10 elementos que cada uno seleccionó como para ponerlos en contexto y ir verificando como cuáles son los más pertinentes a la hora del trabajo de la propuesta educativa. No sé si les parezca. Sí, me parece que sí, sería chévere comenzar. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué pasa, Sebastián, que está tan callado? Está muy temprano. Mentira. Ay, Dios mío. Y mucho frío. Listo, bueno, entonces, si me permiten, ¿puedo empezar? Claro que sí. Bueno, para la primera lectura, donde nos están hablando el aprendizaje a lo largo de la vida, me basé en la preocupación que tiene ahorita la UNESCO debido a lo que ellos han propuesto en sus 17 objetivos del desarrollo sostenible, basada en el cuarto punto que habla de la educación de calidad inclusiva y equitativa, que es la situación actual que estamos viviendo. A través de una lectura evidencié que están reportando que el 91% de los estudiantes en todo el mundo tienen desescolarización como consecuencia de que muchísimos colegios tuvieron que cerrar debido a la falta de virtualidad, debido a la falta de cobertura, debido a otras problemáticas como son las herramientas tecnológicas que no tienen los estudiantes, la parte de que no tienen tampoco un celular de alta gama para poder descargar sus guías escolares o para poder tomar una clase, y
también pues las dificultades que tienen las familias para el acceso al Internet debido a las falencias económicas. Otro punto que habla es que muchos niños dependen de los comedores escolares, donde tuvieron que buscar otras fuentes de nutrición diaria, a pesar de que a nivel de Colombia y a nivel de Cundinamarca existe el programa PAE, que es el programa de alimentación complementaria para la primaria, los niños también de conflicto armado y aquellos también con algún grado de discapacidad. Pero desafortunadamente estos mercados no abastecen la totalidad, porque ya no se está dando como tal la ración para el estudiante, sino ya está sustentando una familia. También se está viendo que no se está alcanzando, pues actualmente como integrante de una institución académica, no se están alcanzando los estándares mínimos en las competencias que son de lectura y matemática y algunos de ciencias sociales, que es las 3 materias fundamentales que evalúa lo que son ajustes racionales y evaluaciones pedagógicas en las instituciones. Y la última parte habla sobre los procesos de evaluación y promoción que se están dificultando actualmente debido a que hay mucha deserción escolar, abandono, por falta de compromiso de algunas familias. Algunas tienen muchísimas dificultades, pero hay otras que sí lo pueden hacer. Pero sin embargo, tienen la percepción de que la educación a distancia o la educación virtual realmente no da un aprendizaje, cuando nosotros pues podemos ver que sí es viable la educación, sí es viable el conocimiento, sí es viable poder adquirir mayor competencia. Pero entonces eso ha hecho que los procesos de capacitación, de aprendizaje, de enseñanza, se vean muy trastornados en los niños debido a que no tienen el apoyo en casa, no tienen tampoco las condiciones tecnológicas para poder adquirir sus clases y pues por ende pues también está la desescolarización y pues vamos a comenzar a ver muchísimas falencias académicas en los niños. En la segunda lectura, bueno, pienso que seguimos con esa misma lectura haciendo un análisis todos. ¿Me permiten la palabra entonces, por favor? Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, digamos que comparto muchos de los aspectos que menciona la compañera Judy, en el sentido de que tal vez ese proceso que hemos tenido que de una o cierta forma todos asumir con la pandemia, ha puesto en evidencia muchísimas dificultades en los procesos de aprendizaje-enseñanza. En efecto, el compromiso de las familias en este proceso ha sido fundamental. Los docentes sin ellos hemos quedado prácticamente desválidos, porque nosotros desde la virtualidad y desde la distancia y de forma sincrónica, haciendo uso de todas las herramientas que ya conocíamos y que hemos tenido que aprender en medio de este proceso, no logramos hacer todo sin la ayuda de las familias. Digamos que cuando estamos en las aulas de clase es mucho más práctico dentro de la presencialidad que el docente asuma, creería yo, que el 80% de la formación académica de los estudiantes. Pero ahorita estamos prácticamente al contrario, un 80% en la familia, en la casa, el apoyo, las rutinas, los hábitos que tienen los estudiantes y que uno como padre de familia le inculca también pues a sus hijos en cuanto a cómo aprender, a generar unos horarios, a establecer unos cronogramas de actividades. Eso ha permitido que como que el proceso formativo de los estudiantes se esté trastabillando mucho. Y eso redunda justamente también en lo que decía Judy. Vamos a tener, o ya estamos justamente afrontando una deserción escolar altísima, y además de eso, así hagamos evaluaciones de tipo formativo, aún así el nivel de reprobación también va a ser alto. No solamente en la educación primaria, en la educación básica, en la educación media, sino también lo estamos viendo en las universidades, en la educación superior también los estudiantes que no tenían esos hábitos, de pronto esa cultura de educarse a distancia, también empezaron a tener ese tipo de conflictos.
Entonces, en ese sentido, y desde mi experiencia, de verdad que lo he tenido que vivir en carne propia, que ese proceso no ha sido nada fácil y que falta muchísimo apoyo por parte de las familias, porque a veces se delega mucho al colegio, al docente, al psicoorientador, y como que los padres de familia no se involucran y no se untan de todo esto que tenemos que hacer para formar a los niños y a los jóvenes. Con respecto a la lectura, digamos que me llamaron la atención algunos aspectos básicos que coloqué dentro de los 10 elementos que pienso que son pertinentes para la propuesta. Uno de ellos es la inclusión, pero no la inclusión solamente vista como que llevamos al estudiante que tiene algún tipo de necesidad educativa especial al aula y lo atendemos común y corriente, sino esa inclusión en la que de verdad también a los docentes nos formen para poder dar un trato y una educación justa a ese tipo de población. La ciudadanía y la formación de ciudadanía también es otro de los elementos que me parece muy importante y creo que es uno de los que más demanda ahorita la sociedad. Tenemos que humanizar mucho a los niños y a los jóvenes, tenemos que educar para que sepan convivir, para que sean tolerantes, para que respeten la diferencia. Y otro aspecto que me pareció muy importante ahí fue el de las competencias digitales. Más aún y más ahora, en esta situación en la que estamos estudiando, trabajando y desempeñándonos en muchos contextos de forma virtual y a distancia. Entonces ha sido, digamos que el talón de Aquiles el que no tengamos no solamente las herramientas, que no contemos con los recursos físicos, sino que además no tenemos las competencias y las habilidades, las destrezas, por lo menos las básicas, para podernos comunicar, para podernos educar, para poder aprender, para poder enseñar desde la virtualidad y desde la distancia. Entonces, digamos que de forma generalizada y a grosso modo, esos tres aspectos me llamaron muchísimo la atención dentro del texto y considero que son bien importantes para tener en cuenta, dentro de la propuesta que vayamos a generar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, compañeras, por su aporte. A continuación quisiera yo plantear unas reflexiones en torno a lo que se viene discutiendo, ¿no? Estoy de acuerdo con las posiciones que plantean a rasgos generales. Sin embargo, dentro de la lectura que hice sobre el aprendizaje a lo largo de la vida, desde una perspectiva de justicia social y relacionándola con el marco conceptual que nos da el desarrollo humano y sostenible, evidencié pues los siguientes aspectos, ¿no? Concuerdo con Judy en la importancia que se destaca en el documento sobre la educación de calidad, inclusiva y equitativa, pues ya que esto hace parte del modelo de desarrollo que proyecta la UNESCO para el 2030, ¿no? En ese orden de ideas, el documento plantea unas reflexiones muy interesantes sobre todo el concepto y el sentido de por qué se está hablando de un aprendizaje a lo largo de la vida, así que no culmina con los ciclos de formación, pues valga la redundancia, formal, ¿sí? Sino que se espera de los sujetos de estas sociedades actuales que aprendamos durante toda la vida. Pensaría uno con la idea romántica que es en pro del desarrollo de la persona, de maximizar sus potencialidades y pues adaptarse a las nuevas eras, pero el documento desde mi punto de vista es claro en hacer una crítica en cuanto da sentido a ese discurso del aprendizaje a lo largo de la vida por intereses netamente económicos, ¿sí? En tanto se plantea el conocimiento como un bien dentro de esta economía que está en constante evolución por las tendencias de los mercados que atienda, ¿sí? Entonces pierde ese espíritu de desarrollo propio del humano, de atender
las necesidades de las comunidades y propender por mejores sociedades, y se enfoca netamente en darle un sentido mercantilista al aprendizaje, ¿sí? Me queda como mensaje corto es que hay que aprender a lo largo de la vida porque los mercados cambian y si no te adaptas a esos nuevos mercados y a esas nuevas formas de conocimiento, pues quedas fuera y pues laboralmente quedas relegado, ¿no? Es como la síntesis que hago de los planteamientos que evidencié en el documento, ¿no? Y más, pues teniendo en cuenta que nos encontramos cada vez más cerca con un mercado global, ¿no? El tema de la globalización ya ha permeado lo suficientemente las diferentes sociedades, y pues es ese mercado global el que está dictando el norte, ¿no? Todo esto en el marco, pues, precisamente de las sociedades de conocimiento, que con base en este documento se entenderían como unas sociedades en las que se crean economías basadas en conocimiento, en el marco de esas comunidades globales. Entonces, precisamente en la ficha bibliográfica yo coloco una pregunta para generar una reflexión en este debate, y es: ¿en qué medida es posible propender por el desarrollo humano y sostenible, pues desde esas perspectivas mercantilistas de las sociedades de conocimiento y el aprendizaje a lo largo de la vida? ¿Sí? No sé si las compañeras quisieran hacer algún aporte frente a esa pregunta. Bueno, con respecto a esa pregunta, la leí en tu aporte y sí me puso a pensar muchísimo porque en efecto digamos que hay una línea muy delgada entre pensar el aprendizaje como para la persona, para la satisfacción propia y obviamente para el aporte social, y el de la parte económica. ¿Mm? La línea es tan delgada que justamente encontrar como esa diferencia, o ni siquiera esa diferencia como dentro de un contexto, sino encontrar ese sentido más en ver la educación como un recurso que le permite a uno no solamente progresar, sino también autorrealizarse, es bastante complejo. ¿Mm? Más aún cuando tú lo decías ahorita, Sebastián, estamos en una sociedad que exige competencia. El que no es competente dentro de lo que hace, sea lo que sea, o sea un oficio, sea una profesión, sea una labor cualquiera, si no es competente, sencillamente no está y tiene que, o se forma para ser competente, o desarrolla esas habilidades, esas destrezas, esas competencias que le exige su trabajo, su contexto, su sociedad, o sencillamente cambie de labor, póngase a hacer otra cosa, busque por dónde, porque sencillamente la globalización justamente y todos estos avances tecnológicos y científicos han hecho que cada vez ese mercado laboral y la misma sociedad sean muchísimo más exigentes. Entonces, por eso también yo de hecho también mencioné en algún momento la partecita de las competencias, porque en efecto se requieren, para lo que se haga en la vida, se requieren. Nosotros estamos viendo que dentro de la labor que ejerzamos, siempre nos están evaluando. Siempre, todo el tiempo estamos siendo evaluados, todo el tiempo estamos siendo observados, todo el tiempo están validando, están verificando qué tanto nos cualificamos en lo que hacemos. Entonces, encontrar como una fórmula, por así decirlo, para lograr que la educación y que el aprendizaje vaya más hacia el lado de lo que uno hace como ser humano y de su autoformación y de su autosatisfacción y de sus propios procesos metacognitivos, es complejo al separarlo, digamos que de la parte como economista como tal. Pero pienso también
que inculcar sobre todo a las nuevas generaciones ese sentido de que la educación, además de ser un recurso para mejorar la calidad de vida, es también un medio para ser mejores seres humanos. Entonces ese sería como mi aporte a lo que tú nos preguntas. Bueno, mi aporte frente a la pregunta de Sebastián, pienso que el aprendizaje a lo largo de la vida, frente a lo que hablamos de la globalización, que no tiene en cuenta dos términos importantes, que es la cohesión social y la diversidad cultural. Cohesión porque tenemos que combatir las desigualdades mediante la misma educación, que es lo que nos habla la segunda lectura, donde muchas comunidades tuvieron que aprender desde sus vivencias propias, desde su tierra, desde lo que hacen, para poder combatir la pobreza, para poder combatir el analfabetismo. Entonces, pienso que esa misma globalización no permite, a grandes rasgos, si hablamos de todos los estratos sociales, no va a permitir que las personas avancen, porque si vemos, hay muchos chicos en los colegios grado 11, por lo menos poniéndolo en la situación actual, que tienen un excelente desempeño académico, pero desafortunadamente son integrantes de familias muy vulnerables, dado por su economía y sobre todo ahorita por el desempleo, que quieren aspirar a una universidad, quieren aspirar a seguir creciendo, quieren aspirar a seguir evolucionando, pero desafortunadamente ahorita el único horizonte que tienen ellos es tener que ponerse a trabajar para comenzar a subsistir y comenzar a mirar cómo pueden crear una estrategia ellos mismos desde su proyecto de vida para poder alcanzar a un estudio tecnológico o probablemente un estudio universitario. Aquellos que sí tienen la posibilidad van a poder avanzar, van a poder tener el acceso a una universidad, van a poder cumplir sus sueños. Entonces, esta globalización se está quedando pequeña frente a la diversidad cultural que existe en Colombia y en el mundo. Porque las universidades pueden dar muchísimas facilidades, pero si ustedes se dan cuenta, por lo menos en lo que es Girardot, una universidad de económica, con la diferencia, digamos, en Bogotá. En Bogotá las universidades son extremadamente costosas. Entonces, ahí es importante que siempre en los proyectos de los estados, de las políticas públicas, de las políticas de educación, esté centrada en la cohesión y sobre todo en la diversidad cultural, si realmente queremos que el aprendizaje sea a lo largo de toda la vida de muchísimas personas que quieren salir adelante. Este sería mi aporte. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a... Ay, qué pena, Sebastián, pero... No, por favor, continúa. Bueno, entonces yo quiero opinar respecto a que, bueno, a todo lo que ustedes han dicho. Entonces, la compañera Judy expone, pues, en sus 10 ideas que escogió, el programa PAE, que es el programa de alimentación, que todos conocemos en las instituciones. Y de verdad que si lo relacionamos con las realidades, muchas familias hoy en día que no cuentan con sus beneficios económicos, que no tienen una buena calidad de vida, esto poco o mucho les ha ayudado a que les ha contribuido en su subsistencia durante esta etapa que hemos vivido este año. Que no es una gran cantidad, pero es un poco. También el acceso a la educación que compartió mi compañera Judy como segundo punto. De verdad que el acceso a la educación ha sido pues muy complicado, muy complejo, y más cuando uno se encuentra trabajando en comunidades rurales de escasos recursos y de diversidad cultural. Yo trabajo en una institución donde hay estudiantes de muchos lugares de Colombia, entonces uno se encuentra con esa diversidad cultural, con esos bajos recursos, con esas dificultades para acceder a la educación. ¿Y esto a dónde llevó? A la deserción escolar, que lo tocaba mi compañera Judy como tercer punto. La deserción escolar, que por decirlo, en algunos grados llegó casi a un 80%, porque al sacar notas definitivas, hacer un balance
de lo que de los trabajos entregados, de todo el desarrollo que se logró durante estos meses, se da cuenta que la aprobación de año escolar es por ahí de un 10% en cada grado. Entonces, de verdad que es muy triste y nosotros como educadores pues tenemos que decir, como pellizcarnos, decir, hola, ¿qué podemos hacer? Porque no podemos caer de pronto en lo que el gobierno quiere en estos momentos, que no haya estudiantes para no contratar educadores. Entonces, ahí yo me pregunto, ¿qué será de nosotros si nuestro material educativo es los estudiantes? Y si no tenemos ese material, esa herramienta, ¿con qué vamos a trabajar? ¿A dónde nos vamos a desempeñar? Entonces, de verdad que es una gran pregunta que tenemos que pensar y repensar, como diría alguien. Y otra tercera parte que comentó Judy, también comentó Daisy y Sebastián. Y también nos la hemos trabajado bastante durante el desarrollo de este curso, la educación de calidad, equitativa e inclusiva. Entonces, ¿qué tanto nosotros hacemos como personas, como seres humanos, para dar una educación de calidad? ¿Será que en estos momentos sí podemos estar brindando una educación de calidad? Eso es algo que nos genera muchísimos interrogantes, muchísimas inquietudes y que a veces pues a mí me causa prepotencia, porque así uno tenga habilidades y conocimientos y quiera dar mucho en la parte humana, ha sido muy difícil llegar a los estudiantes. Equitativa, también uno trata de tratar a todos los estudiantes por igual, pero de verdad que es muy difícil porque en una sociedad que yo digo se han perdido muchos valores, que ya no hay ese respeto al docente, ni ese respeto a las autoridades, ni al padre de familia, ni a la madre, sino que los jóvenes se encuentran como en como yo diría, como en una parte de igualdad, de que, ay, si no le gusta, pues muy triste, le contesto feo y ya, y no me interesa, y nada tiene importancia. Entonces, de verdad que son situaciones muy complicadas que estamos viviendo. Inclusiva, decían mis compañeras, no solo inclusiva es el estudiante que tiene dificultades, sino a permitir que todos tengan ese acceso a la educación. Y trataba a mi compañero ahí, que también es como en lo que él dice de cómo podemos resolver a las perspectivas mercantilistas de la sociedad, del conocimiento y del mercado. Entonces nos damos cuenta que esto del aprendizaje a lo largo de toda la vida se ha llevado es como más a fortalecer y a sostener el mercado económico, como hacer solo como yo lo diría, un aspecto materialista y de solo, nosotros nos damos cuenta que todo lo que entra por la vista, que es atractivo a la vista, como que nos lleva, nos impulsa allá y caemos en ese mercado mercantilista. Entonces, ¿qué? Ahí no podemos hacer una educación inclusiva porque esos mercados están dispuestos solo para los que tienen más recursos económicos, para los que tienen más posibilidades como de entrar, incursionar en ese mercado. Entonces, lo que decía ahorita mi compañeras. La educación ya prácticamente para mí se ha vuelto más bien es como exclusiva. Entonces, este año, ¿qué pasó? Los que tenían un computador, los que tenían un celular de alta gama, tal vez pudieron conectarse a las clases, mirar sus guías, sus trabajos, pero muchas personas, muchos estudiantes y muchas familias de bajos recursos no tuvieron esta posibilidad ni siquiera de ver un trabajo de los que se enviaron. Entonces, de verdad que no está siendo inclusiva la educación. Mi compañera Daisy también tocó un punto muy importante que es la formación para la ciudadanía, para aprender a convivir y aprender a vivir. Entonces, en eso también, pues, también lo tocó el compañero Sebastián en uno de sus aportes que eligió el documento y yo también lo toqué en una parte donde pongo que dice, la educación para toda la vida debe incluir la motivación de aprender, una buena interacción social, un mejor bienestar y una mejor calidad de vida, garantizando que el individuo se pueda desarrollar dentro de las comunidades. Entonces, ahí dentro de las comunidades tenemos las comunidades individual o la comunidad familiar, que sería la primera comunidad de desarrollo y de interacción. Después la comunidad educativa, al centro educativo donde él asiste, y luego la comunidad
ahí sí comunitaria o social. Hay también comunidades culturales. Entonces, si un individuo sabe convivir en familia, aprende estos valores básicos, diría yo, para desarrollarlos en su familia, pues aprende a convivir dentro de cualquier comunidad. Ese es mi aporte. Y en cuanto a lo que mi compañero Sebastián propone en su pregunta de qué tanto estamos preparados para incursionar en ese mercado global, en, en no quedar ahí como, no sé cómo yo diría, como estancados. Entonces, ya como resumiendo todo lo que ustedes han dicho, es que debemos prepararnos cada día a la medida de nuestras posibilidades, pero ya como les dije anteriormente también y como también lo dijeron ustedes, como que la economía, la calidad de vida económica que tenemos es la que depende de esa preparación, de ese aprendizaje a lo largo de la vida. Porque si, decía la compañera, si una persona tiene buenos recursos, pues puede terminar su primaria, continuar su bachillerato, continuar su carrera universitaria, luego su especialización, su maestría, y ahí sigue estudiando y encuentra todas las posibilidades para seguir creciendo y aprendiendo a lo largo de la vida. Pero si mientras una persona es de escasos recursos, y lo que sí he podido analizar es que los estudiantes que tienen menos recursos son los que son más dedicados a la educación, porque lo hacen con esa conciencia de salir adelante, de obtener mejores posibilidades en la vida, porque pues ellos han sido cohibidos de muchas cosas, de muchos bienes que tal vez ellos desean tener. Y pues no sé si mis compañeras lo han evidenciado en sus experiencias educativas, pero yo sí lo he evidenciado, lo he visto, que esos estudiantes que menos posibilidades tienen son los que más progresaron en su estudio y son los que más se han esforzado. No harán los mejores trabajos ni de excelente calidad, pero sí lo que hacen lo hacen a conciencia, con responsabilidad y con muy buenos aportes. Mientras que también pude analizar que esos estudiantes que yo digo son hijos de padres que lo tienen y se lo dan todo y que tienen el computador, la internet, el televisor de alta gama, el celular. Entonces, son los que perdieron el tiempo en el mercado global, en todo eso que yo les decía hace un ratico, que lo invita a uno como a entretenimiento, a mirar otras cosas que la verdad no aportan nada al aprendizaje significativo y de estudio sí, de verdad de lo que tenían que estudiar y aprender dentro de los deberes básicos de aprendizaje y como dijo mi compañera Judy, en las asignaturas básicas no hicieron nada. Entonces estamos frente a una realidad pues yo diría un poco desalentada y triste. Eso sería así como mi aporte y me llamó mucho la atención de lo que escribía el compañero Sebastián también, que la adaptabilidad como objeto de aprendizaje en medio de los mercados laborales cambiantes y en evolución a velocidades vertiginosas. ¿Qué quiere decir eso? Que la educación es una interpretación del desarrollo del capital humano y que si nosotros no nos estamos preparando durante toda la vida en base a todas las teorías de desarrollo industrial y postindustrial, pues vamos a quedar, como yo digo, out, analfabetas, y no vamos a poder competir en el mundo laboral, porque la verdad, la globalización y el desarrollo nos exige que aprendizaje y conocimiento diario. Ese es mi aporte, compañeros, en base a lo que ustedes han dicho. Muchas gracias, Sebastián, ¿iba a compañero. compartir otro comentario? No, no, señora. Yo no, señora. Sí, Sebastián, gracias por los aportes, Luz Mary. Yo iba simplemente a aportar también una idea, una reflexión con respecto a la pregunta que planteé, y es pues enlazando los planteamientos de la segunda lectura de las comunidades en acción y pues como nos muestran que
que se integra los buenos propósitos de la educación para el desarrollo sostenible, creo que ahí es donde hay una oportunidad de efectivamente, como decía la compañera Daisy, pues llegar a un balance. Sí, claramente no podemos, o desde mi perspectiva no se puede llegar a decir que, pues que el conocimiento tiene que estar desligado de el aspecto económico, ¿no? Porque claramente nos movemos en sociedades en donde pues la economía es parte fundamental de su desarrollo, ¿sí? En esa generación de, pues de bienes y bienestar para sus integrantes como sociedad, ¿sí? Mm, lo que sí no puede pasar es que predominen esos intereses económicos frente a lo que realmente eh, pues puede llegar, pues tiene impacto en nuestras comunidades a nivel social y humano, ¿no? Por poner un ejemplo. em, yo estoy ya profesionalmente en el campo del aire acondicionado, ¿sí? Y nosotros somos conscientes que nuestras actividades económicas, pues nuestra actividad industrial tiene grandes impactos en contribuir con el calentamiento global, ¿sí? No es un secreto. Entonces, ¿en qué medida se fomenta ese aprendizaje continuo a lo largo de la vida? ¿Sí? Sin conciencia pues, de los impactos negativos que generan nuestras actividades, ¿no? Se debería buscar es por desarrollar conocimiento o adquirirlo en torno a contribuir con ese objetivo de desarrollo sostenible, ¿no? El del cambio climático. Por poner un ejemplo, más allá de seguir aprendiendo a lo largo de la vida de cómo vender más aires o cómo maximizar la rentabilidad de esas ventas y cosas de ese estilo, ¿sí me hago entender? Ahí es donde, por poner un ejemplo, pues ya a un nivel de educación continua después de ser profesional, puedo ver una sinergia entre ambas propuestas de los dos documentos. Y esto pues se debe y se puede replicar a diferentes escalas según el nivel educativo que se tenga como contexto, ¿sí? Tanto en el colegio como en la universidad y ya en la educación eh, pues de formación de especializaciones y maestrías y todo esto, ¿no? En la educación superior continuada. Ese era como el aporte. Compañeros, quisiera, hay algo que me quedó sonando de lo que hablaba Mary, del aporte de Sebastián frente a la adaptabilidad de las personas frente al contexto, hablando pues de la parte económica o globalización mercantilista que existe actualmente, donde nosotros, como ustedes como docentes, en mi caso como psicoorientadora, Sebastián desde su parte profesional, sería muy importante siempre enfocarnos en ser resilientes frente a las situaciones. Desafortunadamente, cuando no existe resiliencia, se crea frustración y esa frustración hace pues que aún más no haya desarrollo humano, aún más no haya aprendizaje a lo largo de la vida, porque comienza a ver como ese sentimiento de que no pude, no voy a avanzar, no tengo los medios, pero es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos en esa pequeña parte que a veces omitimos, y es enseñar a nuestros estudiantes, a nuestros familiares, a nuestros hijos, a ser resilientes en todo momento. De ahí parte mucho el desarrollo del ser, el desarrollo integral, el ser integrantes de una sociedad donde vamos a ser activamente eh, productores, no solamente de trabajo, sino de conocimiento. Hay muchas personas que desde la parte empírica han avanzado muchísimo, pero es a través del conocimiento que han adquirido frente a su vida, frente a las vivencias, frente a lo que han tenido que superar, y eso es lo que los hace muchas veces grandes.
Ese era el aporte que quería dar frente a hacer contigo. Gracias. Yo quiero intervenir como complementando algo que comenta Judy, y de verdad que es un término que a mí personalmente me encanta, y es resiliencia. En efecto, aprender de los desastres de la vida misma, de los errores, yo creo que es totalmente significativo, y es una de las experiencias que más permite aprender y que justamente genera ese aprendizaje que tanto hemos venido mencionando acá, que es a lo largo de toda la vida. Entonces, aprender a caer y a levantarse es supremamente importante, y considero que también hace parte de ese proceso que también nos mencionan mucho en las lecturas, y es el de adaptación y transformación, que el ser humano no solamente eh, como que aprenda a adaptarse a las situaciones, como que me tocó esto y ya, sino que además de eso transforme esas situaciones, esas circunstancias, eh, para el beneficio propio y para el beneficio de los demás, para que logre progresar. En ese sentido, también me gustaría mencionar, digamos que algunos de los aspectos que me parecieron importantes, ya pasando un poco a la segunda lectura, que ya Sebastián y Mary y también Judy han venido mencionando con respecto a lo de las comunidades en acción. En ese texto me llamó muchísimo la atención el hecho de que tocaban situaciones muy fuertes que habían tenido que experimentar algunos países, algunas comunidades, y que justamente agarrándose fuertemente de esas circunstancias, lograron generar unas oportunidades, unos proyectos y unas propuestas de no solamente de superación, sino también de fortalecimiento y de mejoramiento ante determinadas circunstancias. Leíamos, por ejemplo, que desastres naturales, de terribles situaciones como un desastre natural, todo lo que ocasiona, que son conflictos económicos, sociales, culturales, emocionales. De ahí, digamos que los individuos y la misma sociedad se sujetó, y de ahí emanó y logró generar muchas alternativas que les permitieron no solamente superar esa terrible situación a través de procesos formativos y de procesos educativos, sino que además de eso atacaron otras problemáticas que ya venían también como padeciendo dentro de sus comunidades. Entonces me parece muy interesante el trabajo que presentan dentro de esas comunidades de acción, también con respecto al cuidado del medio ambiente. ¿Mm? Lo que decía Sebastián es muy cierto. De pronto, dentro de cada una de nuestras profesiones, dentro de cada una de nuestras labores, a veces carecemos de ese sentido, del cuidado del medio ambiente. De pronto por el tema del mercadeo, por ese movimiento mercantilista, por esta sociedad tan economista, hemos dejado de lado el cuidado del medio ambiente, y eso es también como que lo que ha venido a traernos ahorita una serie de situaciones que nos han dejado perplejos, y que nos han puesto a pensar, bueno, ¿qué hemos hecho mal? ¿Cómo podemos solucionar eso, y cómo nos vamos a levantar ante tantas dificultades? En el foro justamente yo hablaba también de eso, porque nosotros ahorita en nuestro país lo estamos experimentando, además de una pandemia, además de un desequilibrio económico fuerte que tenemos ahorita a raíz de esta pandemia. También estamos afrontando una ola invernal muy fuerte. Entonces vemos también que en algunas zonas de nuestro país las familias y las comunidades se están viendo enfrentadas a otro problema más. Entonces, ¿qué hacer? Y creo que Sebastián lo planteaba también, cómo podemos nosotros aplicar eso que vimos en otros países, en las comunidades en acción en nuestro país. Entonces es aprender, pienso yo, ese concepto de resiliencia, es aprender no solamente digamos que a adaptarnos a la situación, sino también empezar a mirar cómo se transforma esa situación para sacar lo mejor de ella, para sacar lo mejor de nosotros mismos como seres humanos, y lograr aprender y lograr superar cualquier circunstancia que se nos presente. Yo lo decía claramente, enseñar a los niños a ser resilientes es muy importante. Y en efecto es así, porque a veces vemos
que muchos niños, muchos jóvenes se dejan avasallar por situaciones familiares, por circunstancias emocionales y no logran, no logran salir como de esos trances. De pronto Judy, que es psicóloga, pues lo entiende mucho más. Jóvenes, niños, uno ve niños, en mi, digamos que en mi profesión lo tuve que vivir este año, un niño de 12 años que se suicidó. Entonces uno pregunta, Dios mío, uno a los 12 años, ¿qué problema tan grave puede llegar a tener para tomar una decisión de ese calibre? Entonces yo pienso que en ese sentido como que también es un elemento importante a tener en cuenta en nuestra propuesta, y es enseñar a ser resilientes, no solamente a adaptarnos, sino también a transformar las circunstancias que se nos presentan, para poder desde las mismas generar procesos de aprendizaje y procesos de enseñanza. Otro aspecto que también encontré como importante dentro del texto de Comunidades en Acción para el aprendizaje a lo largo de toda la vida y para el desarrollo sostenible es el de la participación y el diálogo. A veces creo que es una de las, también como de las falencias que tenemos dentro de los contextos educativos, y es que no somos muy abiertos, a pesar de que se vende muchísimo la idea de que la interacción maestro-estudiante, que la flexibilización, que el trabajo entre pares académicos. A veces pienso que sí nos falta mucho dentro de la práctica pedagógica, ser más abiertos al diálogo. A veces como el pensar como docentes que tenemos que cumplir con los requerimientos de los derechos básicos de aprendizaje, que tenemos que cumplir con los estándares básicos de competencias en la asignatura que orientemos, nos genera a veces como tanta presión que dejamos a veces dentro de nuestro quehacer pedagógico de atender ese tipo de situaciones que son abrirnos más al diálogo para escuchar mucho más a los estudiantes, para conocer más ese contexto en el que se desenvuelven los estudiantes y poder partir de esas situaciones conflictivas y de esas circunstancias que generan problema dentro de los estudiantes para generar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Digamos que a veces sí, como docentes nos quedamos un poco cortos en eso y nos dejamos presionar mucho por el tema de desarrollar la parte cognoscitiva y abandonamos un poquito la parte social y el reconocimiento del estudiante como ser humano, el identificar cómo vive, cuáles son las condiciones en las que vive, cómo está su familia, cómo se siente él emocionalmente, cómo está interesado, está motivado. Entonces pienso que todo eso también a veces como que se deja un poquito de lado por cumplir otros requerimientos, y eso hace como que también tengamos fuertes tropiezos y choques dentro del proceso de aprendizaje, aunque así como que no lo veamos. Nosotros pensamos que el estudiante está aprendiendo, se me ocurre en ese momento, el estudiante está aprendiendo a despejar una ecuación de primer grado. Uy, sí, lo aprendió súper bien. Pero bueno, cuando el estudiante tenga que utilizar ese concepto, lo va a poder hacer porque lo aprendió para aplicarlo dentro de un contexto. Cuando el estudiante estaba haciendo eso, lo estaba haciendo solamente de forma automática y sistemática, o lo aprendió motivado y lo aprendió entendiendo que en algún momento de su vida o bajo una circunstancia o algo real, lo va a utilizar. O sea, qué tan útil está haciendo ese aprendizaje para los estudiantes. Pienso que ese fue uno de los hits que tuvieron esas comunidades en acción, porque justamente llevaron todo el aprendizaje a la solución de problemas propias de cada una de las comunidades. Entonces, como que dieron justo en el punto donde debían dar, y era enseñar que lo que se aprende sirve para la vida y sirve para mejorar la calidad de vida de la sociedad en la que se encuentran inmersos. También me parece muy interesante otro término que encontré dentro de ese documento, y es el del empoderamiento y la independencia. Ese también creo que, al igual que la resiliencia, es uno de los aspectos importantes a tener en cuenta en los procesos educativos. El que las personas crean en sí mismas, esa autoconfianza, ese sentirse capaces es importante, porque a veces tenemos estudiantes muy brillantes, tenemos seres humanos muy maravillosos, pero que por falta de ese empoderamiento, de ese creer en su propio potencial,
no brillan, no se abren paso, no se abren ese camino porque tienen una serie como de pronto de temores o de conflictos emocionales que les impiden mostrarse y creer en sí mismos y creer en lo que pueden hacer y el impacto que pueden generar dentro de la sociedad en la que se encuentran inmersos. Me pareció también muy interesante dentro de ese contexto el que tenían en cuenta también los conocimientos autóctonos. Y ahí entonces también me remito al aporte que hacía Judy en una de sus intervenciones, y es lo importante de entender la cultura, ¿sí? De no solamente apuntar al desarrollo sostenible para la globalización y entonces hacer que toda la sociedad funcione y se ponga en sincronía de una forma homogénea, sino que se respete justamente esa heterogeneidad que existe dentro de las sociedades, que se respeten las culturas, que se respeten digamos que esos conocimientos y esos aprendizajes autóctonos que tienen algunas poblaciones, creo que todas las tenemos, y que sirven como base sólida y sirven como pilar también para generar algunos procesos constructivos de aprendizaje y de conocimiento. Entonces, no entrar a estandarizar y también pienso que ese ha sido como un error, entrar a estandarizar el aprendizaje y el conocimiento, como que todos tenemos que aprender esto, todos tenemos que llegar a esto y tal vez todos nos podemos ir por este camino, no porque todos los contextos no son iguales, todas las sociedades no son iguales. Dentro de mis vivencias personales en esa temporada de pandemia lo viví porque mi hija estaba acá en casa conmigo, ella estudiando, yo trabajando. Yo trabajo también en una institución educativa rural y mi hija estudia en un colegio privado, y pues campestre, pero privado, y yo trabajo en la parte oficial. Entonces yo veía la gran diferencia, o sea, es que es un sesgo grandísimo que existe dentro de los contextos no solamente rurales y urbanos, sino también entre los colegios y las instituciones educativas privadas y las públicas. Por más que uno trate de que como que las condiciones sean las mejores, las más óptimas, y que exista esa equidad social y esa justicia educativa, es complejo porque no se cuentan ni con los recursos, ni con los hábitos, ni con el acompañamiento de las familias, que para mí es y seguirá siendo fundamental y vital en los procesos académicos y formativos. Entonces uno veía como que, yo veía en el caso de mi hija, eran 24 estudiantes con ella, se conectaban los 24. Yo tenía grupos de 35 estudiantes en los que debía trabajar con máximo porque se conectaran 12 estudiantes. Entonces tenía uno que buscar los otros medios y las otras estrategias, que entonces si no fue por Meet, entonces miremos por Zoom, busquemos entonces por WhatsApp, si no se puede por WhatsApp, entonces hagamos una llamada, si no se puede por la llamada, entonces vayamos a la casa del estudiante, llevémosle las guías en físico para que trabaje, si no vamos un día por la tarde al colegio y lo esperamos a ver si llega allá y podemos trabajar. Entonces sí existe un sesgo grandísimo dentro del proceso educativo que viene también generado por la parte, pienso yo que además de la parte social y económica, viene también por parte de la cultura y de los hábitos que tienen la familia. Es como si se perpetuara dentro de las familias el hecho de a veces, muchas veces, no querer salir adelante. Uno encuentra mucho también padres de familia que a cambio de empujar, de apoyar, de ayudar, como que, bueno, puso el obstáculo, bueno, entonces no, yo lo dejo que es que él no quiere, que él no quiso, que él no pudo, entonces como que no ayudan a que se generen esos procesos de superación de dificultades, sino que al contrario como que alimentan esa desazón y alimentan esa falta de perrenque, de ganas de salir adelante. Entonces, como lo decía Luz Mary también en una de sus intervenciones, a veces la falta también de autoridad en las familias, la falta de autoridad y todo eso que el Estado y el gobierno a través de la legislación le ha venido restando tanto a los padres de familia como a las instituciones educativas, también genera que, que sea compleja la labor educativa, en tanto que
en términos míos, y lo digo con mucho respeto, se alcahuetea también mucho la falta de querer salir adelante, y se alcahuetea mucho también a veces la pereza, no solamente en los estudiantes, sino también en los padres de familia dentro de nuestra sociedad. Ese era como mi aporte con respecto a lo que ya veníamos conversando. Muchas gracias, compañera Daisy. Padres permisivos es lo que existe actualmente. Bueno, partiendo entonces ya en mi aporte a través de lo de las comunidades en acción, me enfoqué muchísimo en cómo ellos realizaron este proceso. Entonces, es fundamental en una de las estrategias que podamos nosotros evidenciar y sobre todo proponer, es realizar siempre una caracterización de las comunidades escolares con el objetivo de identificar cuáles son los estudiantes o las familias que tienen mayor vulnerabilidad, cuáles son aquellas donde tienen, digamos, si estamos en la parte urbana o rural también, en ambas situaciones, tienen dificultades para desplazarse. ¿Cuáles de ellas son tan pobres, tan humildes, que no tienen los recursos para poder los niños ir al colegio a estudiar? ¿En qué familias existe discapacidad? Si vamos al próximo año, ¿cuáles de estas familias, cuáles de estos estudiantes han tenido deserción escolar y por qué la tuvieron? Y a partir de ahí, crear los ajustes al sistema de educación de la institución, hablando de lo que es el PEI o el proyecto educativo institucional, para que desde ahí podamos comenzar a cubrir todas las necesidades de cada estudiante y familia. Porque hay algo que desafortunadamente las instituciones las instituciones educativas no tienen presente, es que el estudiante no tiene que adaptarse a la institución, sino la institución es la que tiene que adaptarse a la vivencia propia del estudiante. Otro punto muy importante es la transformación de las prácticas pedagógicas tradicionales, que es lo que tuvimos que vivir todos, o tuvieron que vivir todos, la parte docente, donde tuvieron que cambiar totalmente toda su forma de enseñar a los estudiantes. Tuvieron que romper ese cuadernito donde llevaban un cronograma y tuvieron que crear estrategias, tuvieron que los mismos docentes innovar, tuvieron que los mismos docentes tener que crear habilidades, destrezas en la forma de cómo iban a comunicarse con sus estudiantes para que el objetivo, que es enseñarles, que es transmitir conocimientos, pues que fueran 100% viable. Donde esta transformación tiene que cambiar de no ser un conocimiento totalmente memorístico, donde los chicos solamente se aprendan por el momento, sino que sean unas estrategias didácticas, flexibles, que requieran que los educadores, los docentes, siempre estén innovando para sus estudiantes. Esto le va a llamar muchísimo la atención a los estudiantes y van a crear muchísimas competencias para todo el trayecto y el plan de proyecto de vida que ellos tengan. Otro punto importante que en las comunidades se vieron es que la educación siempre debe estar orientada a transformar las personas, independientemente de todas estas comunidades, cada una tenía su flagelo, todos llegaron a mirar qué pasaba con esa comunidad, a pesar de que en algunas había analfabetismo, comenzaron a mirar cuáles eran las estrategias que iban a innovar en ellos para que crecieran, para que producieran, para que comenzaran a ser activos, para que comenzaran a producir también económicamente, para que a través de sus manos, de sus tierras, de sus vivencias, de sus mismas comunidades, de sus familias, comenzaran a crear un nuevo mundo que los ayudara a fluir y a ser ahorita reconocidos pues mundialmente. Esto va a permitir que se mejoren las relaciones humanas, donde se van a fundamentar 3 puntos esenciales en el ser humano, que es ser altruistas, la empatía y la ayuda humana. Otra parte que ya la habíamos tocado, la había tocado creo que la compañera Daisy, es que los currículos escolares siempre deben tener una parte fundamental donde se le enseñe a los estudiantes, a las familias, porque en los colegios
también hay escuela de padres, que es fundamental ahora y que ya es por decreto que los colegios deban tener escuela de padres. Enseñar el verdadero sentido de la comunicación, pero una comunicación asertiva, donde sea eficaz, donde sea eficiente, para mejorar las capacidades en la resolución de los problemas y las dificultades, con un objetivo fundamental que es mejorar el bienestar de las familias y la adaptabilidad en todos los cambios sociales y económicos y tecnológicos que tengan actualmente. Y el último punto que me parece muy bueno es crear jornadas pedagógicas periódicamente durante los años, durante el año académico, con el objetivo de proponer métodos activos partiendo de la observación y la experimentación, vinculando la comunidad educativa con el objetivo de generar comportamientos muy importantes para que favorezcan el bien común, y de ahí comenzamos a manejar lo que es el cuidado del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales. A veces en casa decimos que no tenemos que hacer, no tenemos con qué trabajar, los niños no tienen con qué jugar, pero hay muchísimo material que uno puede crear a través de lo que es el material reciclable. En mi poca experiencia de la parte educativa, porque casi siempre he trabajado en la parte clínica, comencé a crear y a mirar qué podía yo hacer con todo ese desperdicio que quedaba durante las horas de descanso. Y me pude comenzar a ver que a través de las tapas de las gaseosas creé la forma de cómo hacerles unos yoyos para que jugaran en las horas de descanso. Comencé a preguntarles si en la casa tenían CDs viejos. Me dijeron que sí. Les pregunté a cuántos les gustaba jugar pirinola. Todos contestaron que sí, que les encantaba. Les pedí un piquis y un CD y hicimos una pirinola y una tapita de gaseosa para coger y darle vuelta. Y así muchísimo material que he creado también pedagógico para crear a través de lo que es, me gusta mucho el enfoque Montessori. Entonces a los padres de familia siempre les doy muchísimas estrategias cuando les doy orientación si tienen problemas para la escritura, porque tienen rasgos disléxicos, les doy enfoques de cómo a través de una arena, una cajita, cómo pueden crear a través de una sensación y una memoria fotográfica en los niños muchísimo aprendizaje. Entonces, pienso que las jornadas pedagógicas son muy importantes, primero porque flexibilizamos al padre de familia, segundo porque les enseñamos nuevas cosas que ellos no saben, y tercero porque ellos se dan cuenta que ser padres no es fácil. Para mí no ha sido fácil ser madre, y menos de adolescentes, y hay personas que nos pueden ayudar desde su conocimiento, desde su experiencia, no enseñarles a ser padres, sino a crearles estrategias para que puedan ellos también a través de su mismo conocimiento, de su misma experiencia, ayudar a estos chicos. Como lo decía Daisy, desafortunadamente actualmente los padres nos hemos vuelto muy permisivos frente a la situación. Es cierto que pandemia ha cambiado la vida de todos, es cierto que pandemia nos ha robado lo que el ser humano más quiere, que es la libertad. Es cierto que nos ha cambiado los canales de comunicación, es cierto que nos ha cambiado la forma de vivir, pero eso no significa que por eso tenemos que seguir perdiendo valores, como lo comentaba la compañera Mary. Actualmente no existe el respeto del estudiante docente, contestan como quieren, hablan como quieren, se comportan como quieren, pero es porque también nosotros desde docentes o desde psicoorientadores o desde la figura que tengamos frente a un estudiante, hemos permitido esa falta de respeto por el miedo de pronto una demanda, por el miedo de pronto me llaman la atención desde una rectoría, pero cuando nosotras exigimos respeto, damos respeto, y en los estudiantes es lo mismo, y es lo que a veces yo les digo a los padres, nosotros no podemos permitir que nuestros hijos vayan más adelante que nosotros, porque entonces ¿a dónde vamos a quedar? Entonces es muy importante estas jornadas pedagógicas, es muy importante comenzar a que nuestros currículos escolares sean más flexibles, que haya una transformación donde se enfoque siempre que el estudiante tenga que estar motivado a seguir innovando también desde
de su propio conocimiento. Esos serían los puntos importantes para mí en esa lectura. No sé si, Bueno, señor. sí, pues yo creo que ya podemos ir llegando como al cierre del debate. Creo que se han expuesto diferentes perspectivas y de cada uno ha hecho como una reflexión pues profunda de los aspectos pues más relevantes de cada lectura. Entonces, les propongo que como recogiendo las eh, ideas más significativas que nos permitan construir o definir la problemática educativa que quisiéramos intervenir, como que pensáramos entonces en ese contexto y en esa problemática que queremos intervenir. No sé qué opinen. Sí, de acuerdo con Sebastián, yo creo que ya hemos aclarado mucho más cuáles son esos aspectos que consideramos muy importantes a la hora de generar esa propuesta. Entonces yo creo que ya podemos ir mirando ahora como cuál es esa situación de todas estas que ya hemos venido mencionando acá, que queremos como entrar a intervenir y con la cual quisiéramos desarrollar una propuesta de posible solución. Entiendo yo qué es lo que hay que hacer. Entonces, no sé si Correcto. empezamos de pronto a indicar como qué ideas o qué propuestas traemos para esa situación que deseamos intervenir. A mí, si me lo permiten, a mí me gustó mucho las reflexiones que tuvimos hace un momento sobre el tema y la importancia de la resiliencia, ¿no? Creo que eso es un aspecto transversal que no se atiende con la debida formalidad, ni tiene estrategias como pedagógicas y educativas tan claras de cómo fortalecer pues inculcar sobre todo en las personas, en los más jóvenes, esa habilidad y cómo manejar esas situaciones. Entonces yo creo que por ahí podríamos hacer un ejercicio en el contexto de un colegio, por ejemplo. Bueno, compañeros, teniendo en cuenta todo lo que ustedes están diciendo, entonces, pues yo quería compartirles un poquito de experiencia que he tenido, pero es cortica. Entonces, pues, basados en ese segundo documento que nos propone 6 principios de acción orientados para una visión común de las comunidades de acción. Entonces está ahí ese principio de transformarse o de transformación que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, con la resiliencia. Entonces dice que ese principio de transformación es generar ese cambio en la manera en que aprendemos, en que enseñamos y en que vivimos, apoyados desde las TIC, que tenía muchísima relación con la resiliencia, pero también con lo que estamos o con lo que tuvimos que vivir este año. Entonces, transformar los sistemas sociales, económicos, políticos y culturales que contribuyan a generar soluciones a las problemáticas. Entonces, nosotros aquí como para ir dándole un objetivo a esta propuesta que tenemos que hacer, que dice, es crear una propuesta educativa. Entonces, centrarnos solo como desde la parte educativa, ¿qué podemos hacer? Entonces, pues yo compartí, ese año llegué a un colegio y ahí ellos trabajan un modelo de comunidades de aprendizaje y se llama un modelo dialógico. Entonces es donde uno que a través de leer algunos documentos de pedagogía que aportan a la educación, uno comparte sus aportes con otros compañeros y se llama mediante la estrategia de apadrinamiento. ¿Qué significa? Que ese docente que es el padrino tiene una mayor experiencia sobre la práctica ya de la comunidad de aprendizaje y él es el que va orientando como la acción. Cada mes ya se reúnen todos los docentes que están involucrados en comunidades de aprendizaje y comparten sus propias experiencias. Entonces cada uno tiene 5 o 10 minutos para relatar lo que ha aprendido durante el tiempo y el proceso.
Entonces, a mí me gustó mucho porque en ese colegio hay, o por lo menos en el grado que yo tenía, los estudiantes, ellos generan unos conflictos por cosas pequeñas, por lo que estábamos hablando, porque nosotros no nos adentramos un poco a escucharlos, a mirar su parte social y afectiva, y entonces ellos tienen como una eh, tienen como una carga emocional muy alta y lo expresan a través de los golpes, de las malas palabras. Entonces, yo siempre generé desde la asignatura de cátedra de paso unas guías como que tuvieran que ver con la resolución de los conflictos, de cómo puedo llevar todo eso que yo estoy sintiendo a crear, digamos, una receta de felicidad o una receta de perdón o unas ventajas que me dé el perdón para no generar todo ese odio y seguir alimentando como esa carga emocional dentro de sí. Y como dijo la compañera Daisy, de pronto llevar a los chicos al suicidio, porque también así como ella dijo, se suicidó un chico de 12 años y uno dice, ¿qué problemas tan graves puede tener un chico de 12 años para llegar a este punto de quitarse la vida? Entonces, me gustaría muchísimo que enfocáramos nuestra propuesta de acción educativa sobre cómo podemos solucionar los conflictos eh, desde nuestra aula, cómo podemos contribuir ahí a mejorar esas cargas emocionales. Pues escucho, ¿qué opina? Bueno, yo pienso que de pronto, compilando un poquito lo que propone Sebastián y lo que aporta la compañera Mary y desde donde surgió la idea que es de Judy, pienso que de pronto podemos enfocar nuestra propuesta como algo así en ambientes de aprendizaje para la resiliencia y el desarrollo humano sostenible. En ese sentido, nosotros estaríamos, digamos que apuntando de cierta manera a una problemática que es muy recurrente y creería yo que es muy común en la sociedad. Y en nuestro país creo que es una problemática muy común y que de hecho nos permite de cierta manera aportar al desarrollo humano sostenible, porque estamos trabajando a través de la resiliencia, estamos trabajando la parte social, la parte emocional, la parte de los valores humanos y todo ello obviamente redundará en que los estudiantes, la sociedad misma, las comunidades aprendan a dar solución de forma asertiva y de forma efectiva y oportuna a situaciones que tengan dentro de su contexto, que es lo que también demanda el desarrollo humano como tal y obviamente pues la sostenibilidad de ese desarrollo. Entonces yo pienso que esa sería como una buena forma de apuntar a la solución de un conflicto, estaríamos generando una estrategia para la solución de un conflicto dentro de la sociedad y además de eso también le estaríamos apuntando a muchos de los objetivos que tiene el desarrollo humano sostenible. No sé, ¿qué opinan? Sí, estoy de acuerdo con Daisy, así puede ser el enfoque. Sí, yo también estoy de acuerdo. Creo que se sintetizan los diferentes aportes que cada uno hemos hecho en esa búsqueda de plantear un escenario que podamos intervenir y que tenga impacto pues hacia el desarrollo humano y sostenible. Entonces, si les parece bien, pues definamos pues lo que acaba de resumir la compañera Daisy como la problemática que vamos a intervenir. Y ya sería, no sé, Daisy, sí, tal vez tú que tienes como la idea más aterrizada, planteas ese esquema por escrito y entre todos lo vamos enriqueciendo, ya con ese hilo conductor definido.
Sí, 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 claro que sí, sí me parece. Entonces, ¿les parece entonces si Dios mediante el día de hoy en horas de la tarde noche les comparto como, digamos que por lo menos la estructura generalizada de lo que nos están solicitando para la propuesta? Y obviamente pues como es esa problemática y ese titulito que le vamos a dar y empezamos todos a trabajar allí, o no sé si les parezca que lo subamos a un drive y todos vamos aportando para desarrollar la propuesta escrita y luego pensar en el video. ¿Qué les parece? No sé. Sí, a mí me parece buena Sí, me idea que el parece documento quede en viable. una nube. Yo quería Sí, sí. plantearles una propuesta, pues en el trayecto que estuve leyendo, en algún momento habla sobre los 4 pilares fundamentales para el aprendizaje. Y pues mi propuesta va desde ahí, que fue nombrada en 1996 en la UNESCO por Jacques Delors, que la nombró La educación encierra un gran tesoro, donde nos habla que la educación debe estructurarse en 4 pilares fundamentales para el transcurso de la vida de cada persona. Y nos habla del aprender ser, del aprender a conocer, del aprender a convivir y el aprender a ser. Entonces mi propuesta pues estaría enfocada desde esos 4 pilares para dar como respuesta a lo que es resiliencia, a lo que es la problemática de las comunidades y a lo que nosotros podemos hacer desde nuestra parte como profesionales. Donde el punto final para mí sería, primero, seguir evitando el subdesarrollo de las comunidades, evitar la inequidad y la pobreza. El otro punto sería, evitar o mejorar la calidad de vida de las personas. Y el último, también muy importante, seguir evitando que aumenten los índices de analfabetismo en las comunidades vulnerables y sobre todo en las étnicas. Esa sería como una de mis propuestas o la propuesta base para lo que estamos enfocándonos a trabajar. No sé si de pronto les parezca que esos 4 pilares que menciona Judy, perdón, que están dentro del texto y que menciona la UNESCO, que no son otra cosa diferente a las competencias básicas, el saber hacer, el hacer, el saber convivir, o sea, ahí están las competencias como tal, son incluidas dentro de lo que vamos a hacer como ambientes del aprendizaje para la resiliencia. Yo pienso que dentro de que esos 4 pilares, que son las competencias mismas, estén incluidas o estén de forma directa involucradas con el enfoque que le vamos a dar a esos ambientes de aprendizaje para la resiliencia y para el desarrollo humano sostenible. Como para ir ya centrándonos más y de forma concreta en exactamente como cuál es esa problemática y cuál es esa circunstancia que vamos a entrar a intervenir. O si nos salimos entonces del concepto de resiliencia y le apuntamos entonces más de pronto a lo que mencionaba ahorita Judy con respecto pues a los 4 pilares que debiera tener el aprendizaje y la educación. No sé cómo por cuál entonces nos vamos. Yo personalmente me iría por el tema de lo de la resiliencia, porque creo que es un concepto amplio
y abarca todo, o por lo menos la gran mayoría de lo que hemos venido conversando acá, y que de hecho es un valor que permite dar solución a muchas situaciones. De hecho, nos enseña a aprender a ser inteligentes a la hora de tomar decisiones para dar solución a los conflictos y a los desafíos que se nos presentan. Pero pues no sé entonces como por dónde nos vamos. Sí, yo estoy de acuerdo con el planteamiento de la compañera Daisy, que deberíamos irnos como por la primera, como por el tema de resiliencia. Por mi parte también estoy de acuerdo que nos vayamos por ese tema de resiliencia, porque ahí podemos desarrollar los 4 propósitos del aprendizaje a lo largo de la vida, según la lectura también, que uno es la promoción al desarrollo, pero pues la inclusión social y la participación democrática y el crecimiento personal y la realización personal. Entonces ese tema de la resiliencia pues también nos permite desarrollar como esos principios del aprendizaje, porque cuando yo tomo esas acciones negativas y las transformo en acciones positivas, estoy aprendiendo, estoy creciendo y como dijo la compañera Daisy, estoy siendo inteligente. Entonces, yo creo que por eso irnos por lo de la resiliencia es una excelente idea, más que nos va a ayudar a ser personas muy, muy integrales. Bueno, compañeros, haciendo reflexión de lo que ustedes están sugiriendo, ¿sí, sí me escuchan? Es que me está dando vueltitas. ¿Sí, sí me escuchan? Sí, señora, sí la escuchamos. Señora, Eh, tranquila. haciendo reflexión sobre lo que es la resiliencia, pues la resiliencia nos enseña que a partir de una situación adversa, a asumir nuevas aptitudes y a asumir nuevas responsabilidades frente al ser que somos integrales y en torno a una sociedad. Yo, ¿por qué me fui por esos 4 pilares? No quiero como tal ahondar de que sea esa la propuesta, sino como manifestar mi posición, el por qué lo tomé. Cuando somos resilientes, tenemos que conocer realmente cuál es el instrumento que yo voy a comenzar a tener para poder combatir esa adversidad que se me ha presentado, que es el primero, aprender a conocer. El segundo punto, que es aprender a ser, es como yo, desde mi punto de ser individual, cómo voy a influir desde mi propio entorno para que todas esas cosas negativas se vuelvan positivas y pueda yo aprender y pueda yo aceptar lo que ha pasado. El tercero, que es aprender a convivir, cómo yo participo y coopero con las demás personas de mi entorno en las diferentes actividades para comenzar yo nuevamente a tener inclusión en una sociedad a partir de que he tenido una adversidad frente a alguna situación en particular. Y el último, que dice que es aprender a ser, cómo yo voy a desarrollar las diferentes capacidades, mi propia autonomía y comenzar a tener juicio y responsabilidad de la persona que soy activamente en una sociedad. Tal vez por eso me fui por estos 4 puntos fundamentales, porque se me hace que es como realmente la persona, el individuo, debe ser en una sociedad, aparte de todo el conocimiento que tenga y todas las capacidades y actitudes, tanto con C como con P, pueda desarrollar para poder ser activo en una sociedad que ahorita, si no somos competentes, realmente, en palabras así como bruscas, nos come esta sociedad. Entonces, por eso me fui por ese enfoque. De todas maneras, pues trabajamos como el grupo lo está orientando, sino pues quería como darles como esa explicación de cómo yo lo orienté, ¿no? Todos tenemos una perspectiva diferente a ciertos términos y a ciertos enfoques. Entonces quería compartirles ese enfoque que yo le di a esa propuesta.
Vale, Judy, sí, señora. Sí, en efecto, esos 4 pilares están incluidos pues en lo que pretendemos hacer, pienso yo. De hecho, van a ser parte de la propuesta y deben hacer parte de la propuesta, porque son las competencias que debemos buscar desarrollar dentro de la propuesta para que los seres sean resilientes. No sé entonces qué más debamos aportar o qué más acordamos para continuar estructurando nuestro trabajo. Bueno, yo creo que ya con estas ideas llegamos a un punto en común. Eh, Claramente con la explicación que nos da Judy, vemos cómo se complementan pues, la propuesta de los 4 pilares con el tema de la resiliencia. Entonces no es que vayan por rutas separadas, sino que se complementan, ¿no? Entonces pienso yo que ya lo que nos queda es, eh, como proponía Daisy hace un momento, hacer ya un Word en una nube, que lo compartamos y eh, pues ahora en el transcurso del día que esté como esa estructura que condense estas ideas, eh, pues lo vayamos enriqueciendo a lo largo de esta semana, ¿no? También me gustaría pues postularme para este paso como el relator, ya que Daisy y Judy ya hicieron ese trabajo en otros pasos. Entonces, pues yo quisiera hacer la relatoría de este debate, si les parece bien. Sí, sí, señor. Me parece bien. Bueno, Quería, sí. Sí, ahora estoy de acuerdo. quería preguntarles una cosita. Digamos que para estructurar la propuesta escrita, vamos a darnos algún tiempo, digamos que como límite, por así decirlo, como que generemos una especie de cronograma chiquitico para organizar los tiempos, pues porque nos queda poco tiempo y además de ello, pues tenemos que grabar el video. Entonces, no sé si les parezca pertinente que nos dediquemos de aquí al miércoles a generar la propuesta escrita y del jueves en adelante, pues que trabajemos en la estructura del video. No sé qué les parezca, si es mucho o muy poco tiempo, A o mí si es... parece que está bien ese cronograma. De aquí al miércoles terminar el documento y entre jueves y viernes hacer el video. Sí, para mí también está bien ese tiempo, pero la verdad ya no tenemos más tiempo y pues es hacerlo o hacerlo. No, es que tenemos varias materias ya para terminar el 30. Sí, señor. ¿Sí? Bueno, Una pregunta, compañeras. En este paso, ¿quién asume el rol de compilador? este compilador en este caso es básicamente para consolidar el documento, ¿no? La propuesta y lo de las normas APA. Y ya, o vamos a incluir en ese rol de compilador también el de la herramienta para grabar el video. Sí, pues el compilador entiendo yo que es el que se encarga se va a encargar en este paso de preparar como tal el documento que vamos a subir al entorno de seguimiento y evaluación, en donde pues tienen que estar todos los recursos o todas las actividades que pide la guía para que el docente pues se pueda remitir a ese documento y lo pueda revisar. Entonces estarán los aportes individuales de cada uno con las ideas. Tendrá que estar también el link a este video, la relatoría de este video, la propuesta de educación, de intervención, perdón, también tendrá que estar ahí, todo cumpliendo con normas APA y lo de siempre, los pantallazos de participación. Pienso que ese es el documento que tenemos que entregar. Ah, y el link al video que hagamos sobre la intervención. Uh-huh.
Y Pues nos si quieren, faltaría también las autoevaluaciones. sí, 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 sí. Ah, de acuerdo. Y las autoevaluaciones. Entonces, todo eso es lo que creo que toca pues, condensar en un solo documento. Si quieren, yo compilo, no hay problema. Pero entonces, esto se cierra también el lunes, ¿cierto? El próximo no, el lunes 30. Estamos hablando de que 30 es un lunes. Yo estaría compilando, si Dios permite, pues de hoy en 8 días. Listo, de hoy en 8 días, entonces estaría compilando en el documento Word. Nos toca también pensar e ir mirando también como en qué herramienta o qué recurso vamos a utilizar para ubicar allá todo lo de la propuesta de intervención y grabar el video. Entonces, como para que también ya vayamos como pensando cuál sería esa herramienta más pertinente para poder hacer como la presentación dinámica que hablábamos y con base en ella como grabar el video y cómo vamos a estructurar ese video, si todos participamos o si una sola persona lo socializa a nombre del grupo o cómo sería también nosotros como ir pensando en ello. No sé, propongo que, pues partiendo del, de la propuesta de cada uno, que lo pudiéramos hacer en PowerPoint, cada uno graba un audio y en cada diapositiva ponemos el audio de esa persona explicando esa diapositiva, cosa que entre los cuatro sumemos los 5 minutos que es lo que nos propone. Eso lo podemos, ese PowerPoint lo podemos convertir en un video con Movie y lo podemos subir a YouTube y no nos complicamos tanto la vida, porque es que crear en Gennady, crear en Pontón, siempre es desgastante crear un videito en esas herramientas. En cambio, PowerPoint es mucho más fácil, una diapositiva con un audio explicativo, hacemos una portada de presentación, lo convertimos en video y lo subimos y pienso que nos quedaría bien. Es mi propuesta, ¿no? No sé los demás compañeros. Me parece, digamos que por cuestiones de practicidad, igual PowerPoint es un programa que tiene muchísimos beneficios también y también permite hacer cosas muy bonitas y muy dinámicas. Por practicidad y por el poco tiempo que nos dan para exponer la intervención, pienso que sí es conveniente por medio de PowerPoint y que todos logremos dejar nuestra participación ahí en evidencia. Entonces sí, me parece. Una pregunta, compañera Luzmeri, ¿sabrías hacer eso? Grabarte a ti la voz y dejar un audio o bueno, un video con Sí, yo, la explicación de tus aportes para que se pueda compilar todos esos mini videos en uno solo. ¿Estarías en la sí, capacidad de hacer eso? sí, yo hago la diapositiva y me grabo mi voz, sí, no hay Ah, problema. bueno, no, magnífico. Entonces, pues yo también estoy de acuerdo que podríamos hacerlo así, teniendo como pues referente el documento ya estructurado, ¿no? Que ese sea el hilo conductor para que haya coherencia entre el video y lo que planteamos en ese documento. Claro, hasta el miércoles nos podemos poner a hacer la presentación Sí, dinámica. claro, Por ahora ocupémonos entonces juiciosamente del de documento enriquecer el escrito, de documento. aterrizar, sí señor, de aterrizar todo en el Ujú. documento escrito y luego sí, como que podemos distribuirnos la estructura del documento y trabajar en las diapositivas y en la grabación. Sí, me parece Perfecto. que mejor es, o sea, como hacer la descripción de la problemática como tal, ahí como nos dice que tenemos que describir quiénes están viendo afectados, cuáles son las causas, las consecuencias y cómo lo vamos a llevar a cabo, o sea, las posibles soluciones de intervención. Entonces, pues no sé si les parece, podríamos como, ya teniendo eso resuelto, cada uno eh, explicar una parte, me parece a mí, ¿no? Como para saber
Bueno, compañeros, no sé si hay algo más que nos quede por acordar o por Eh, conversar. sí, qué pena, compañeros, que se me cayó la llamada y pues me quedé como, uff, no sé qué opinar. No, no, lo que ya Sí, de veníamos. acuerdo, estamos de acuerdo con lo que planteaste, Luzmeri. Entonces, Judy, tú subes este video hoy, ¿cierto? Sí, señor. Porfa, para hacer la relatoría. Listo. Y yo entonces Señor, ahorita, apenas termino. señora Judy, qué pena. No, tranquila, dale. Que yo ahorita también entonces en unas horitas les comparto el esquelético de nuestra propuesta para que empecemos a trabajar ahí todos. Bueno, Y una compañeras, claridad. ¿Este video lo subo una vez a YouTube o se los comparto a ustedes por el WhatsApp? Esta creo grabación. que, creo que te queda más fácil si lo subes a YouTube y compartes el link por el peso del video, porque Ok. ya casi van a ser 2 horas de video, entonces compartir todo eso es un poco pesado. 30, sí, sí. Mejor si lo subes a un YouTube y nos partes el link. Ok, listo, sí, señor. Bueno, compañeros, entonces muchísimas gracias a todos por sus aportes, por todo el conocimiento que me brindaron el día de hoy, que compartieron conmigo el día de hoy. Fue una bonita experiencia y muy, muy enriquecedora. Lo mismo digo, Igualmente, compañeras. entonces, Muchas gracias. es un Muchísimas feliz día y gracias. gracias también a todos. La verdad, estos debates, así como hicimos la vez pasada con Sebastián y con Mary, lástima que Daisy no estuvo. Sí, estos espacios son muy benéficos para uno como persona, como profesional, porque como los niños somos esponjas aspirando, recogiendo, captando todas las diferentes ideas y contextos en los que nos desarrollamos. Entonces sí, es muy chévere estos espacios. Lástima que solamente los hagamos frente a la presión de un trabajo. Ojalá pudiéramos manejar espacios así de diferentes profesionales, de diferentes contextos, no solamente profesionales, padres de familia, madres amas de casa, que pudiéramos compartir estas vivencias que realmente a veces somos ajenos a lo que vive el ser humano, somos ajenos realmente a lo que pasa, a lo que vive, a lo que siente. Y sobre todo pues en casa tenemos pequeñitos que todo el mundo hace de la parte de enfermería, de la parte de los médicos, de la parte social, pero nadie se ha encargado realmente a estos pequeñitos preguntarles qué pasa por sus cabezas, qué pasa por sus mentes, sobre todo cuando los ponemos a mirar o miran esas noticias a veces como tan amarillistas de tanta muerte, tanta violencia que hay actualmente. Ellos realmente son los héroes para mí en esta parte de pandemia y que pocos son los que les han dado como ese agradecimiento a que se cuiden, a que estén limitados de tomar un compañerito de su mano, un amiguito fuera de su casa, de salir a jugar, de compartir. Entonces, ojalá hubieran espacios en los que pudiéramos hacer este tipo de encuentros, no a partir de una parte académica, sino una parte vivencial, que es lo que realmente nos forma como seres integrales. Muchas gracias a todos, espero que tengan un excelente día, un poquito de fin de semana de descanso. Estamos viéndonos próximamente. Dios los bendiga eternamente en sus vidas, con sus familias y nos proteja a todos de este virus. Hasta luego y hasta aquí. Muchas gracias. Bueno. Ok.